Bueno, comenzamos con el curso de operador socioterapéutico en adicciones. Bienvenidos al Instituto EFATA. Este es un curso que entra dentro de la modalidad asincrónica, que sería no con clases presenciales. Muy bien, operador socioterapéutico en adicciones. ¿Por qué operador? Muchas veces las personas que comienzan a hacer este curso comienzan a trabajar y sin saber están haciendo de operador, ¿sí? Ahora vamos a explicar lo que es operador. En la actualidad en Argentina se trabaja mucho con el acompañamiento terapéutico. ¿Y por qué acá es operador socioterapéutico? Que sería más o menos lo mismo, pero tiene sus características y tiene la diferencia con lo que es el acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Después, mucho más adelante, en otras clases, vamos a explicar cómo podría trabajar un acompañante terapéutico en una comunidad terapéutica, trabajar junto con un operador socioterapéutico. ¿Sí? Muy bien, operador, nosotros vemos, por ejemplo, el operador que atiende los teléfonos, el operario en la fábrica. El operador es el que hace, ¿sí? También en Argentina, hace varios años, está la carrera, y hay bastantes cursos también, de lo que es el operador en psicología social, ¿sí? El operador es el que trabaja con un grupo, pero también trabaja con personas en particular, personas de forma individual, y el operador viene a ser el que hace, ¿sí? Si nosotros buscamos un sinónimo, la palabra operador sería el que hace, ¿sí? El que hace, el que motiva. Si yo voy a trabajar con alguien que está en adicciones, yo voy a tratar de que esta persona pueda continuar su tratamiento, si es ambulatorio o dentro de una comunidad terapéutica o dentro de una clínica, ¿sí? El operador es el que hace. Ese sería el significado de la palabra operador en el caso de esta formación en lo que es el operador socioterapéutico en adicciones. Muy bien. ¿Por qué socioterapéutico? Esta palabra socioterapéutico la podríamos dividir en dos. La parte social y lo terapéutico, ¿sí? Nosotros cuando vemos adicciones, y van a ver que en el curso van a ver más allá de la adicción a las drogas o al alcohol, etcétera, sino vamos a ver otros tipos de adicciones. Muy bien. La persona en sí, la que es adicta a algún tipo de adicción, se va alejando poco a poco de su cotidianidad, de su familia, de su trabajo, de la realidad con que convive todos los días, ¿sí? Entonces empieza a faltar el trabajo, se duerme, deja el estudio. Entonces esa persona empieza a separarse de la parte social, ¿sí? Entonces, ¿por qué operador socioterapéutico? Porque el operador lo que va a hacer es que esta persona vuelva a la comunidad, podríamos decir, donde estaba. Entonces, por ejemplo, más allá de que se haga un tratamiento o dentro de una clínica, comunidad terapéutica o ambulatorio, la persona tiene que volver a insertarse en la sociedad, ¿sí? Por eso se llama socioterapéutico. El operador, nosotros que estamos haciendo esta capacitación de socioterapéutico, estamos dando las herramientas para que cada uno que se forme en esta capacitación pueda ayudar, acompañar, orientar, ¿no? Educar a estas personas que se han alejado de la sociedad, no voluntariamente, ¿sí? Se han alejado de su familia, de su trabajo, de lo que estaban haciendo, por algún tipo de algunas de las adicciones que fue adquiriendo, ¿sí? Entonces, socioterapéutico es porque yo lo voy a ayudar a reinsertarse en la sociedad. Y terapéutico es porque está dentro de una terapia, ¿sí? Dentro de un tratamiento. Si nosotros tenemos que definir terapéutico, sería que es a lo mismo que decimos un tratamiento, ¿sí?
Perdón, sigamos. Muy bien, hay distintos tipos de adicciones. Como yo mencionaba recién, normalmente en estas capacitaciones siempre se habla sobre la adicción a las drogas, que es un capítulo aparte y es una de las clases que vamos a desarrollar solamente adicción a la droga, ¿sí? Pero hay otros tipos de adicciones. Pasa que no es común, nosotros en la actualidad, acá en Argentina, no es común que se traten, ¿sí? Las otras adicciones. Pero ahora las vamos a ir nombrando, mencionando, porque se van a ir desarrollando en todas las clases cada una de estas adicciones. Entonces, no quise empezar con la droga, entonces vamos a mencionar lo que es la adicción a la tecnología, que puede ser el uso del celular, ¿no es cierto? Estar todo el día conectado, fijándose si uno recibió algún mensaje. Después hay otra patología que después la podemos mencionar más adelante, que es sobre el hecho de la persona quiere saber lo que está pasando a último momento, no se quiere perder de nada, ¿sí? Bueno, esa es otra patología que se está desarrollando en la actualidad a nivel mundial, ¿sí? El hecho de querer estar informado de todo y no perderse de nada, ¿sí? Muy bien, adictos a la tecnología, ¿no? El hecho de estar todo el día conectado con la computadora, estar investigando en internet, estar con los juegos, ¿sí? Los juegos que se van interactuando con distintas personas que tal vez pueden estar en el mismo lugar o con personas en otros países, en otras ciudades, en otras provincias. El hecho de estar todo el día informándose, el hecho de estar conectado, ¿no? Por ejemplo, el hecho de estar llegar a una casa y preguntar cuál es la clave del Wi-Fi, llegar a un lugar, a una institución, cuál es la clave, estar conectado continuamente, ¿sí? Y no solamente eso, la tecnología también abarca lo que es la televisión, el celular, eh, todos los medios que se nos van imponiendo por esta globalización y la modernidad, podríamos decir, que también es algo positivo, ¿no es cierto? Pero el adicto va más allá de lo necesario, podríamos decir, ¿sí? Tenemos la adicción a la tecnología. En otra de las clases vamos a desarrollar profundamente y vamos a dar ejemplos, etcétera, de otros lugares donde hay tratamiento. Simplemente para mencionar, hay en China o Japón, no me acuerdo bien ahora, hay comunidades terapéuticas específicamente para las personas que son adictas a la tecnología. ¿Sí? Muy bien. La ludopatía, ¿sí? El juego. Una cosa es jugar entre la familia, en amigos, en las vacaciones, un día que se corta la luz, ponemos una vela, empezamos a jugar a las cartas porque no podemos ver la televisión. Una cosa es eso. Otra cosa es decir, bueno, voy a comprar entre mis compañeros de trabajo una rifa o con un grupo de amigos vamos a comprar un billete de la lotería. Una cosa es una vez cada tanto, no es una adicción. El hecho son las personas que viven continuamente atados, ¿sí? A este tipo de adicción que sería el juego, ¿sí? Y ahí las personas empiezan a perder muchas veces sus propios bienes, ¿sí? Porque ya empiezan a usar el sueldo, después no tienen cómo seguir jugando, entonces empiezan a vender lo que tienen y muchas veces pierden las propiedades, las casas, si tienen vehículos, ¿sí? Esto también es una patología, perdón, es una adicción que nosotros vamos a ir viendo de a poco y cómo se puede trabajar, ¿sí? Otro tipo de adicción, que es el más común y que muchos de ustedes que han hecho que se anotaron para hacer este curso, esta capacitación, tal vez se enfocaron en este tipo de adicción que es a las drogas, ¿sí? Después, cuando veamos esta clase específicamente, vamos a ver los distintos tipos de drogas, ¿sí? Porque tomar mate, tomar café, son drogas. Tomar té es una droga permitida. Entonces están las drogas legales, las drogas ilegales, ¿sí? Y las drogas que están aceptadas por la sociedad. Por ejemplo, en Argentina no está aceptada por la sociedad la marihuana. Perdón, no está legal
la marihuana, pero sí está aceptada por la sociedad, ¿sí? Entonces hay drogas legales, drogas ilegales y drogas aceptadas por la sociedad que no son, podríamos decir, legales, no están permitidas, ¿sí? Pero la gente lo consume y bueno, un amigo fuma, un amigo consume, un amigo planta una maceta y está todo bien, ¿sí? Bueno, eso es estar aceptada por la sociedad, ¿sí? Después hay otro tipo de drogas, repito que esto lo vamos a profundizar en la clase de la adicción a las drogas, ¿sí? Pero hay otro tipo de drogas que no son drogas y se utilizan para drogarse, ¿sí? Como puede ser eh, la nafta, el gasoil, el querosén, el, digamos, el quita esmalte, que tiene otro nombre, ¿no? Todas estas cosas que no son drogas específicas, pero que se utilizan para drogarse, ¿sí? Porque tienen sus consecuencias, sus resultados, que es lo que se busca, ¿no? En el estado de, digamos, lo que busca la persona, ¿no? El hecho de estar en otra dimensión, podríamos decir, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, repasamos cortito y continuamos, tenemos drogas legales, drogas ilegales, drogas aceptadas por la sociedad, y también hay un montón de cosas que se utilizan para drogarse y sin embargo no son drogas. Entonces son cosas permitidas, porque yo podría comprar un alcohol a un supermercado, puedo ir a comprar, no sé, en una ferretería, puedo comprar un quita esmalte, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cosas que yo puedo consumir, ¿sí? Como también lo que es el pegamento, etcétera, ¿sí? Muy bien. Adicción al sexo. Muchas veces cuando se habla de la adicción al sexo, uno remite, ¿no? Automáticamente a decir, bueno, la persona quiere tener sexo continuamente. Y no es tan así, ¿sí? La adicción al sexo lleva a otras patologías, ¿no? Dentro de lo que es la psicopatología, ¿sí? Que son enfermedades patológicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? La pedofilia, etcétera, que es otra clase, no tiene nada que ver con el curso que nosotros estamos hablando, ¿sí? Pero la adicción al sexo, ya lo vamos a ver, no es una persona que quiere todo el día tener relaciones sexuales, sino que consume de una manera lo sexual, por ejemplo, no sé, por la pornografía, puede ser por revista, por videos, hoy al alcance de todos, de los niños, de todos, ¿sí? O en llamadas telefónicas, sexo virtual, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya vamos a profundizar eso, pero es una adicción muy preocupante y como yo le decía hace un rato, todo este tipo de adicciones, salvo la adicción a la droga, en nuestra actualidad, en la Argentina, no hay un tratamiento, porque por ejemplo, si una persona consume pornografía, nadie lo va a tomar como que es una adicción, ¿se entiende? Entonces, ¿cuándo se va a tratar a esa persona? Cuando la persona ya empeoró su situación, podríamos decir, ¿sí? O por ejemplo, una persona que está jugando todos los días la quiniela, etcétera, etcétera, y bueno, va gastando su dinero, esto, nadie lo toma como una adicción. Cuando la persona ya quedó en bancarrota, cuando ya vendió todo, cuando perdió todo, ahí uno empieza a darse cuenta que esta persona tiene un problema. Entonces son tipos de adicciones muy complicadas, pero que no se detectan a tiempo, podríamos decir, ¿sí? A diferencia de las adicciones a la droga, perdón, a las drogas, que es más fácil darnos cuenta, ¿sí? Muy bien. Este tipo de adicción, ¿sí? Hay muchísimos libros. Yo cuando demos la clase voy a tratar de mencionarlos, ¿sí? Para que los puedan adquirir a esos libros, buscarlos en internet, si están en PDF y demás, porque son libros muy buenos sobre adicción a las personas. Hay uno específicamente que se llama Adicción a las personas, ¿sí? Muy bien. Este tipo de adicción normalmente uno no se da cuenta si no lo saben. Ustedes que están haciendo esta capacitación, o vos que estás haciendo esta capacitación, te vas a dar cuenta que adicción a las personas es algo muy común en nuestra sociedad y que no nos damos cuenta. Pero las consecuencias son las complicadas, ¿sí? Para dar un ejemplo,
para que no nos quedemos con la duda hasta que tengamos la clase de adicción a las personas. Para dar un ejemplo es, por ejemplo, amigos, ¿no? Dos amigas, dos amigos o mixto, lo que sea. Dice, bueno, vamos a juntar dinero durante todo un año porque vamos a viajar a tal lugar en las vacaciones. Y después la persona dice, no, yo no voy a viajar porque prefiero guardar ese dinero para la universidad o voy a ir con mi novia a tal lado. La otra persona muchas veces se puede decir, bueno, entonces ¿para qué juntamos plata durante todo el año? ¿Para qué hicimos un proyecto? Lo sano sería que la persona diga, bueno, me voy yo solo y punto. Lo malo, y ahí nos podemos dar cuenta que es un tipo de adicción, es que la persona se ponga mal, ¿sí? Que le cuesta aceptar esa realidad de que su amigo dice no quiero ir ahora. Entonces, esta relación, podríamos decir, se empieza, digamos, a, a complejizar por el tema de las emociones, porque la persona se fue aferrando, ¿no?, a la otra persona. O muchas veces nosotros vemos en internet, vemos en los diarios, en los noticieros, las noticias de que, bueno, una persona falleció, que tenía casi 80 años, y bueno, a las 2 o 3 semanas su pareja, su esposo o su esposa también falleció. Entonces es como que se encierra dentro de lo que es el amor, ¿no es cierto? Es decir, bueno, por amor se murió. En realidad, fríamente, si nosotros lo podemos decir de esta manera, no es que la persona murió por amor, porque murió, tuvieron 76 años juntos, murió, y entonces a las 2 o 3 semanas la otra persona muere, pero por amor y demás. Puede ser por amor, pero en realidad es que esa persona estaba dependiente de la otra persona, ¿sí? Era codependiente, ¿sí? El término codependencia es muy importante en ese sentido, ¿sí? Lo sano es, bueno, murió el familiar y yo tengo que seguir mi vida por más que me cueste, por más que tengo que readaptarme, etcétera, pero no porque muera alguien se murió mi vida también, ¿sí? Eso no es sano. Pasa que nosotros vivimos en un mundo donde todo le vamos poniendo color de rosa, etcétera, y en realidad la adicción a la persona es muy importante detectar a tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un hijo y mi hijo siempre está con el mismo amigo, lo bueno es decir, bueno, hoy no vayas, vamos a ir para que tengas otro amigo, etcétera, etcétera, que vaya compartiendo con otros pares. Porque si un día esa persona no está, es como que él deja de ser quien es, ¿se entiende? Porque él fue construyendo su personalidad o su identidad junto con la otra persona, ¿sí? No es lo mismo ser compañeros de un colegio que ser amigos. Ser compañero, bueno, vamos juntos para todos lados, se proyecta desde el colegio, desde la institución educativa. En diciembre vamos a ir a un viaje, es distinto. Eso ya es dentro de una institución. Pero cuando lo hacen desde los amigos, ahí se implica lo emocional y el tema de aferrarse al otro, y ahí está este término que yo decía recién, que es la codependencia. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos el adicto a la comida. Entonces nosotros acá podríamos también ver que la adicción a la comida está muy relacionado con lo que son los trastornos de la alimentación, ¿sí? La bulimia, la anorexia, la vigorexia, etcétera, que son muchos trastornos de la alimentación. Normalmente siempre se habla de la anorexia nerviosa, muchas veces se la nombra, la anorexia nerviosa y la bulimia. Sin embargo, muchos trastornos, ¿sí? La vigorexia, la bulimarexia, la ortorexia, etcétera, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver profundamente lo que es la adicción a la comida, ¿sí? Muy bien. Otro tipo de adicción sería la adicción al trabajo, ¿sí? La persona, pues, supongamos, vamos a poner un ejemplo, una persona que vive sola con sus hijos porque es separada o separado o porque es viudo o viuda, y para poder mantener todos los gastos que implica la mantención de sus hijos y de la misma persona, etcétera, bueno, entonces por ahí implica
de que termina un trabajo y a las horas tiene que entrar a otro trabajo. Eso no es ser adicto a la persona, al trabajo, ¿no? Eso es una necesidad que se está cubriendo con 2 trabajos, con 3 trabajos, etc. ¿Sí? El adicto a la persona es la persona que no se puede desconectar del trabajo cuando termina en el horario laboral. Hoy, en el 2022, que estamos grabando este curso, ¿sí? Influenciado, podríamos decir, por la pandemia, por el virus del COVID-19, etc., muchas personas han empezado a trabajar desde su hogar y les cuesta muchas veces separar y poner un horario. Es decir, bueno, mi horario de trabajo es de las 8 de la mañana hasta las 14 horas, pero sigo, porque total estoy en mi casa, puedo continuar, puedo adelantar, ¿sí? Entonces, esta adicción al trabajo es no poder hacer un corte, podríamos decir, en lo que es el trabajo, la familia, el hogar, el ocio, etc. ¿Sí? Es como que se continúa. Yo había leído un artículo hace poco que se estaba prohibiendo en algún lugar, no me acuerdo porque lo leí hace poco, de que, bueno, los jefes o los gerentes, los superiores, etcétera, solamente podrían mandar mail o llamar por teléfono en el horario laboral, ¿sí? No todo durante todo el día o el fin de semana, ¿sí? Salvo que sea alguna urgencia. Pero la idea es que se vaya separando bien lo que es el tema laboral y el tema familiar o el tema del ocio, etcétera, ¿sí? Ya profundizaremos también en la clase de la adicción específicamente al trabajo. Muy bien, ahí tienen una definición, que no la vamos a hablar ahora, ¿sí? Sobre el tema de la adicción, ¿sí? Hay un libro que es un manual que se llama DSM-5, ¿sí? Que es a nivel mundial para poder tratar las patologías, ¿sí? En ese libro, DSM-5, hay un DSM-1, 2, 3, 4, y DSM-5, que es el último, más actualizado. Ahí se habla también de las adicciones, pero más como un trastorno, podríamos decir, de un trastorno adictivo, ¿sí? Dentro de lo que es la psicopatología, ¿sí? Dentro de lo que es la patología, lo que es lo enfermo, ¿sí? De lo normal, lo no normal, podríamos decir, ¿sí? Pero lo que más me interesa es ver esto, ¿sí? Adicción, si nosotros empezamos a investigar esta palabra, adicción, lo no dicho, podríamos decir, adicción, ¿sí? Ahí sería no decir, ¿no? Una persona que es adicta empezó a tener problemas de baja autoestima, inconscientemente muchas veces, empezó a ocultar sus problemáticas, sus problemas, ¿sí? Empezó a alejarse tal vez de su núcleo de amigos, de familias, del trabajo, etc. Y empezó a canalizar esa necesidad que tenía por medio de algún tipo de adicción, ¿sí? Entonces, adicción es lo no dicho, ¿sí? Después abajo y en la foto que está puesta ahí para que ustedes vean y esté medio graficado, está el tema del esclavo, ¿sí? Esto es una leyenda, ¿sí? Está escrito en un libro y demás, no es algo traído así nomás, de una tradición oral, está escrito que había un esclavo en la antigüedad que se llamaba Adictus, ¿sí? Entonces, supuestamente, por Adictus, que era el nombre del esclavo, vino la palabra adicción. Por eso muchas veces se dice que la adicción es una esclavitud, podríamos decir, o una forma de estar atado a algo, ¿sí? Estas son como las dos definiciones que se trabajan mucho y que se ven mucho cuando uno trabaja con adicciones, ¿sí? El tema de la esclavitud, el tema de estar atado, etcétera, y todo lo que la persona no puede decir de alguna manera lo canaliza o lo expresa por esa adicción que se va aferrando de a poco, ¿sí? Muy bien. También vamos a ver en otra clase el tema de tratamientos. Hay un autor, que ya lo vamos a nombrar y demás,
hay un autor que hizo una investigación a nivel mundial sobre el tema de los tratamientos en adicciones y que fue haciendo una síntesis. Gracias a su gran trabajo nosotros podemos estar explicando esto ahora, ¿sí? Él hizo una investigación, hizo un trabajo eh, sintetizador, podríamos decir, de cómo son los tratamientos a nivel mundial, que no se han puesto de acuerdo, decir, bueno, no nos ponemos de acuerdo, hoy sí podemos decir, bueno, vamos a copiar este modelo de trabajo, este modelo de tratamiento, esta terapia que sirve en tal país, vamos a empezar a copiar, ver si allá dio resultado, vamos a hacerlo nosotros, bueno. Pero con esta persona que hizo esta investigación, él sintetiza de que existe uno de los tipos de tratamiento que es lo clínico, lo profesional, lo religioso, ¿sí? Y lo mixto. Lo religioso puede ser, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, pero es así a nivel mundial también, ¿no? Pero para hablarlo desde el lugar donde nosotros estamos situados, en Argentina, existen lo que son las comunidades terapéuticas de las religiones, ¿sí? Tanto de la católica como la evangélica, son iglesias que tienen esta tarea, podríamos decir, de ayudar a las personas adictas a las drogas, y entonces van construyendo dispositivos, lugares para poder fomentar esta recuperación o rehabilitación, ¿sí? ¿Y qué serían comunidades terapéuticas? ¿Sí? Que hay muchísimos. Hay redes de muchas comunidades terapéuticas, una se llama Red Sanar, que la habrán escuchado en algún momento, si están en el tema de adicciones, otras se llaman Nazaret, etc. Y después aparecen lo que se llaman los tipos de tratamiento profesional, que ahí no hay nada de lo religioso, y ahí están las clínicas privadas, las comunidades con profesionales, ¿no? Viene a ser más como un internado, podríamos decir, y también están los tratamientos ambulatorios, que también son con psicólogos o psiquiatras, ¿sí? Y acá podríamos mencionar nada más la figura del acompañante terapéutico. Supongamos que una persona tiene un problema de adicción, entonces se ve una vez por semana o cada 15 días con el profesional tratante, que puede ser un psicólogo o psiquiatra, y este lo deriva a un acompañamiento terapéutico durante, no sé, cierta cantidad de tiempo, de meses, y bueno, el acompañante terapéutico va a ir acompañando esa terapia que el profesional de la salud eh, indicó, ¿sí? Muy bien. Y después, otro tipo de los tratamientos es el tema del tratamiento mixto, ¿sí? Donde existe lo religioso, pero también de lo profesional, ¿sí? Es una comunidad terapéutica donde hay un director que puede ser médico o no, pero donde interviene un equipo interdisciplinario, donde existen psicólogos sociales, psicólogos clínicos, psiquiatras, operadores, ¿sí? Operadores socioterapéuticos y también a veces acompañantes terapéuticos, etcétera, terapistas ocupacionales. Eso se va armando como un equipo interdisciplinario dentro de una comunidad que muchas veces puede ser religiosa o no. Por eso este tipo de tratamiento se lo denomina mixto, ¿sí? Estos serían más o menos los tres grandes grupos donde podríamos ubicar a los tratamientos existentes en la realidad hacia las personas con adicciones. Muy bien. Esto lo vamos a mencionar bien cuando nosotros hablemos sobre adicción a las drogas, pero lo quería mencionar que es la regla de los 12 pasos, ¿sí? Muchas veces habremos escuchado sobre los grupos en nuestras ciudades donde vivimos, los grupos de alcohólicos anónimos, ¿sí? Estos grupos eh, comenzó en Estados Unidos una experiencia y la idea fue de que se fuera multiplicando, ¿no? Se comenzó en Estados Unidos de parte de la iglesia evangélica de ese lugar y se empezó a multiplicar a nivel mundial y bueno, hoy día es un gran movimiento que ayuda a personas alcohólicas, ¿sí?
Muy bien. Esta regla de 12 pasos, en síntesis, yo se lo digo ahora, ya lo veremos en profundidad. Ustedes dirán, ¿por qué todo vamos a ver después? Bueno, es muy largo todo lo que se ve en adicciones, ¿sí? La regla de los 12 pasos, en síntesis, son 12 pasos, pero en síntesis sería reconocer el problema. La persona tiene que reconocer que tiene un problema con una adicción, aceptar la ayuda y poder salir adelante. Yo se lo sintetizo ahora y lo veremos en profundidad cada uno de los pasos, ¿sí? Pero para tener en cuenta y para que nosotros seamos conscientes de que, por ejemplo, si una persona tiene un problema de una adicción en particular, no porque yo lo lleve a hacer un tratamiento, la persona va a empezar a tratarse. La persona tiene que darse cuenta, la persona tiene que reconocer. Hay comunidades terapéuticas en Argentina que yo he visitado, algunas son espectaculares, son bárbaras, y otras son casi cárceles. Bueno, ese tipo de comunidades que son casi cárceles, donde hay reja, donde hay vidrio para que no salga nadie, etcétera, no sirve, porque es como que estamos poniendo preso a la persona para que no se pueda escapar. Y en realidad la persona tiene que querer, tiene que reconocer que tiene un problema y tiene que querer poder superar esa adicción. Si no, va a ser en vano trabajar con esta persona, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy presente, el hecho de que la persona tiene que reconocer el problema y que quiera empezar a hacer un tratamiento. Si no, no se va a poder hacer. Ahí donde dice simplemente en esta filmina a la derecha, donde dice grupo de contención, cuando son un grupo de 5 o 6 personas y se armó, estoy hablando en Alcohólicos Anónimos, si viene otra, 2 o 3 personas, no es que se unen a un grupo, sino que arman otro grupo. Y así se van armando distintos grupos. Porque el mismo grupo que se armó es el que me va a ir conteniendo. Por ejemplo, yo pertenezco a un grupo, otra persona pertenece a otro grupo, y esos mismos grupos van a irme conteniendo a mí o van a ir conteniendo a la otra persona a lo largo del tiempo, ¿sí? Más allá de las reuniones, puede ser por sus distintas actividades que realicen en común, etcétera, pero es mi grupo de contención, que eso es muy importante en el tratamiento de la adicción, la contención, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que dice eh, la historia, podríamos decir, o cómo se fue armando esta figura de lo que es el operador socioterapéutico en adicciones, ¿sí? Muchas de nuestras profesiones han surgido en la antigüedad con otros nombres, ¿sí? El celador, el preceptor, como que el que cuida, el que está ahí, el que está presente. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo la capacitación de acompañante terapéutico, en Argentina data más o menos de la época de los 50, ¿no? Que comenzó a trabajarse en Argentina, pero en sí siempre hubo una persona que estuvo ayudando a la otra, que a veces fueron familiares, algunas veces fueron amigos, ¿sí? Pero el operador siempre estuvo presente de alguna manera. Se empezó a dibujar, podríamos decir, el rol para que pueda encajar dentro de una terapia, ¿sí? Entonces ahí vemos, ¿sí? El operador dice, nace dentro de que los primeros emprendimientos terapéuticos, ¿sí? En Argentina se empezó a trabajar antes de las comunidades terapéuticas en los hospitales psiquiátricos, porque muchas veces se confunde a la persona adicta con un paciente psiquiátrico, ¿sí? Muchas veces vamos a escuchar, está internado en el hospital, en la parte de psiquiatría, y los desintoxicaron. Bueno, eso no es un tratamiento para la adicción. Porque una cosa es que a mí me den un medicamento para dormir y entonces durante 15 o 20 días no consumo droga. Entonces si me hacen los análisis, me desintoxicaron. Perfecto. Me limpiaron, podríamos decir, la sangre, etcétera. Pero no modificaron la conducta. Hay que modificar la conducta de la persona adicta
para que pueda reinsertarse a la sociedad, ¿sí? Entonces, estos operadores primeros en Argentina han surgido en estos primeros emprendimientos, en estas primeras comunidades terapéuticas, que han empezado a trabajarse para poder rehabilitar. Ven que está la palabra rehabilitar, ¿sí? La persona ya estuvo habilitada y lo estamos rehabilitando, lo estamos volviendo a habilitar. Por ejemplo, en educación especial, mal dicho, se dice reeducar, ¿sí? Y en realidad hay que educar. Es como decir, bueno, al niño sordo, por ejemplo, en Argentina, muchas veces se lo ha nombrado decir, bueno, hay que reeducarlo en la audición. En realidad no, hay que educarlo. Bueno, acá en el caso este es rehabilitación. Si yo tengo un accidente, ¿no? Tengo que hacer una rehabilitación. Yo ya caminaba, ahora por el accidente me tengo que someter a kinesiología, a operaciones, etcétera, para rehabilitarme, para volver a estar habilitado para cumplir esa función. ¿Sí? Muy bien. Esperen un segundito. Bueno, hoy, ¿qué dice? El operador socioterapéutico muchas veces no es una persona idónea. Muchas veces hoy es una persona que se capacita, como ustedes mismos que están haciendo este curso, ¿sí? Una persona que se capacita, que se va formando, se va involucrando, podríamos decir, en lo que son las distintas adicciones, las distintas patologías, etc. ¿Por qué hoy así y antes no? Porque antes, como la figura del operador socioterapéutico no era una figura presente, podríamos decir, dentro de lo que son los equipos interdisciplinarios, muchas veces se contrataba a personas idóneas, familiares, amigos, compañeros, alguna persona de buena voluntad, etc. Y son personas que están ayudando voluntariamente, pero no son personas que se fueron capacitando, ¿sí? Muy bien. Esperen que hay una música de fondo, que ahí la apagué, perdón. Muy bien. Entonces, esta formación que tiene el operador terapéutico en adicciones es la que va a dar sustento, ¿sí?, al trabajo que vamos a hacer con nuestros pacientes, ¿sí? Acá siempre es bueno mencionar y hablar sobre lo que son los pacientes, ¿no? Si yo trabajo en educación, voy a hablar de alumnos o de sujetos, ¿no? Sujetos de aprendizaje, etc. Acá siempre son pacientes. Muy bien. Conceptos principales, podríamos decir, del operador socioterapéutico, ¿sí? Podríamos mencionar, por ejemplo, el tema de hay algunas personas que hacen una tecnicatura, porque hay tecnicaturas, hay posgrados, hay cursos, ¿no?, que se van relacionando dentro de todo lo que es psicología, sociología, antropología. Muchas veces se dan cursos, por ejemplo, de coordinador de grupo. Por ejemplo, el operador en psicología social también se va capacitando en lo que es cómo manejar un grupo, etc. El operador tiene que saber manejar un grupo y hacer que ese grupo camine, que se inserte. Si hablamos de una comunidad terapéutica, en una comunidad terapéutica hay un horario fijo y eso tiene un porqué. Hay un horario donde hay que hacer una tarea específica, etcétera, etcétera. Hay un orden. Si nosotros nos ponemos a ver desde afuera, vemos en una comunidad terapéutica todos se levantan a una hora, desayunan a una hora, tienen actividades a la mañana, recreativas o no, pueden ser para limpiar el espacio, etcétera, etcétera, pero hay un horario para el almuerzo, inclusive hay horarios para las visitas, hay horarios para el descanso, etcétera. Hay un horario para todo y eso es para ordenar a la persona a tener un hábito, podríamos decir, de que el día de mañana, cuando salga de la comunidad terapéutica, vuelva
pero más ordenado en una estructura, ¿sí? Un exalumno que fue adicto, ¿no?, de nuestra institución, me contaba que, por ejemplo, a él le hizo muy bien, él hoy día, fuera de la comunidad terapéutica, cada vez que se levanta a la mañana, tiende la cama, y él me iba contando todo lo que va desarrollando a la mañana. Y yo le decía, ¿por qué vos lo seguís haciendo? Y él me decía, yo lo sigo haciendo porque eso me ayuda a ordenarme y saber que tengo que ir cumpliendo paso a paso todas las cosas durante el día. Como que ese orden le sirve a él para, podríamos decir, no descarrilar durante el día, ¿sí? Como que la comunidad terapéutica lo ayudó en ese momento, ¿sí? Después dice, por ejemplo, otro de los conceptos, ¿no?, que muchas veces la importancia, ¿no?, de una presencia ante el dolor de la persona con adicción, ¿sí? Como yo decía hace un rato, la persona con adicción es una persona que se fue cerrando poco a poco, y el operador es el que va a estar ahí para sostener al adicto, ¿sí? Muy bien. Después, el operador dice, cumple una función determinada dentro de una comunidad, ¿sí? Y es lo que yo decía hace un rato, el tema de formar parte de un equipo interdisciplinario donde va a tratar de llevar a cabo el cumplimiento de lo que se está trabajando, ¿sí? Eh, dentro de la comunidad o de la clínica o del tratamiento ambulatorio que tendría que ser, por ejemplo, con la atención con un psicólogo o psiquiatra. Muy bien, ahora vamos a profundizar. Estamos profundizando todo, la clase esta es todo sobre el operador, ¿sí? 3 aspectos: la definición, lo pedagógico y el trabajo. Aparece la palabra pedagógico y lo pedagógico lo vamos a relacionar automáticamente a la educación. Y es así, ¿sí? Por ejemplo, hay una palabra, yo no la puse acá en la filmina, pero ustedes la pueden escuchar ahora que yo la menciono, se llama la bioeducación, ¿sí? Una de las funciones del operador socioterapéutico es la de educar al paciente o a la persona en rehabilitación, ¿sí? Educar para la vida. Y esto no es nada filosófico ni nada por el estilo, sino empezar a ser como un ejemplo para el otro, más allá de con ejemplo, explicar que hay que hacer esto, de qué manera hay que saludar a la persona, de qué manera hay que pedir permiso, de qué manera hay que poder afrontar las problemáticas, etc. Sí, pero ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Entonces, 3 aspectos del rol del operador sería definir el problema, lo pedagógico y el trabajo donde se inserta, ¿sí? Y acá tenemos, ¿ven? Definición, lo pedagógico y el trabajo. La definición sería el operador que dice, el operador terapéutico o socioterapéutico, su manera de definir el problema de la drogadicción, ¿sí?, o adicción. Lo pedagógico, la forma que él va a poder transmitir sus conocimientos, tanto sea, por ejemplo, conocimientos sobre la droga en sí o de la adicción en sí, sino de cómo hay que relacionarse en la vida, de cómo son las actividades de la vida diaria que hay que cumplir, sobre la responsabilidad del trabajo, del estudio, etcétera, para que la persona pueda reinsertarse de una manera más efectiva, ¿sí? Y después el trabajo, cómo el operador dentro de un marco, dentro de un equipo o dentro de una institución tiene que trabajar, ¿sí? Muy bien, su manera de definir el problema, ¿sí?, de la drogadicción. Y ahí está, ¿no? La persona que trabaja como operador socioterapéutico, ¿sí?, tiene que entender muchas veces si es una persona que no fue adicta, ¿sí? Porque en algunas instituciones o en algunas comunidades, la persona que fue adicta, después de la rehabilitación, los toman como operadores. ¿Por qué? Porque saben en carne propia, ¿sí?, lo que le ha pasado, ¿sí?, o lo que sufren,
o cómo es lo que sienten en la abstinencia, etc. ¿Sí? Entonces, la persona del operador tiene que empezar a definir cuál es su mirada sobre esa adicción, que muchas veces no la pudo haber transitado. Supongamos, yo puedo ser operador socioterapéutico y tengo que trabajar con una persona que tiene una adicción al juego, a la ludopatía, y tal vez yo no tuve esa adicción. Entonces tengo que empezar a definir cuál es el problema. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice acá? El operador socioterapéutico entiende al adicto como alguien que sufre, ¿no? Tiene que entender, más allá de la relación del individuo con la sustancia en este caso. ¿Sí? Es una persona que algo le pasó para que tenga que ser adicto. ¿Sí? Muy bien. El adicto es alguien que adhirió a una determinada manera de vivir. ¿Sí? Esto es lo que yo le decía en la comunidad terapéutica. Se fue desestructurando la persona adicta y en la comunidad lo vamos a estructurar de vuelta. ¿Sí? En psicología, por ejemplo, hay varias corrientes o varias escuelas o varias formas de tratar a las personas, en tratamiento quiero decir, y una es lo conductual, ¿no? La psicología cognitiva conductual. ¿Sí? Trabajemos lo conductual, que son tratamientos cortos y más eficaces. ¿Sí? Que tal vez otros que son más largos, con mucho tiempo. Bueno, acá la persona se fue desestructurando y nosotros la vamos a estructurar por medio de un tratamiento, por medio de un seguimiento y por medio, en este caso, de una comunidad terapéutica donde nos van a pautar desde que me levanto hasta que me acuesto, con distintos horarios, distintas actividades, lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer, y lo que debería hacer y lo que me comprometo a hacer. ¿Sí? Entonces, acá la persona tiene que entender que esta persona se fue desestructurando. ¿Sí? Muy bien. Este aprendizaje que la persona dice lo nutrió el adicto, ¿sí? En un estilo de relación. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que estas personas eh, podríamos decir, eh, relacionando de una manera que para ahora todo eso hay que desaprender, ¿se entiende? La persona se fue adaptando a una forma de relacionarse con los otros que ahora se van a tener que desaprender esos conocimientos para aprender los nuevos, que serían los correctos, podríamos decir, para poder interactuar dentro de una sociedad. ¿Sí? Muy bien. Lo pedagógico. La palabra confronto es muy linda la palabra porque el confrontar sería, por ejemplo, muchas veces en los tratamientos se hace confrontar entre sus propios compañeros en las terapias, que cada uno diga algo del otro, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces la misma persona no puede reconocer lo que le está pasando y con la palabra del otro, el otro me puede decir, bueno, yo vi que vos hiciste tal cosa, vos no lavaste los platos, tu familia te trajo cigarrillo a escondida. Entonces, eso que estaba ocultando, en sí la persona lo empieza a expresar o a visualizar y se empiezan a corregir, como si fuera una corrección fraterna. ¿Sí? Muchas veces los seminaristas o las religiosas o los religiosos hacen esta corrección fraterna. ¿Sí? Es corregir sin herirlos, pero para ayudarlo de alguna manera. A veces en la sociedad estamos acostumbrados a no corregir a nadie y después hablamos mal de la persona, pero no la ayudamos a corregir lo que está haciendo. En este caso, en estos tratamientos, en la comunidad, etc., se trata de esta palabra que dice confronto, ¿sí? Confrontar a la persona con el problema y para que ellos se vayan dando cuenta de lo que le está pasando, ¿sí? Para que ellos puedan, como dice acá la filmina, reflexionar, ¿sí? Sobre la situación en la que están viviendo. Muy bien. Y acá, bueno, habla un poco más, ¿sí? Ahí donde dice bajar líneas, ¿qué quiere decir esto? El hecho de decir, bueno, no es el operador el que tiene que ponerse en la figura de decir, bueno, yo soy el que tengo el saber y
tengo todo lo que hay que hacer, ¿no? Sino que más allá de que haya sido el operador en adicciones una persona adicta, puede ser una persona que no haya sido adicta, ¿no? Ninguna de las dos son personas que tienen el saber y que van a bajar línea o van a decir, bueno, tienen que hacer esto, 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 ¿no? Tienen que acompañar a esta persona para que esta persona pueda aprender de a poco, aceptar su realidad, ir cambiando, comprometiéndose. Por eso muchas veces no sirve de nada que una persona esté en un tratamiento una cierta cantidad de meses y que esta persona después se le dé el alta y que la persona vuelva a su hogar o a su mismo ámbito donde lo fue involucrando en la adicción, ¿sí? Por eso es un compromiso a veces con la familia también para que lo vayan acompañando y que se vaya preparando la reinserción, ¿sí? Por eso el operador, más allá de un maestro, podríamos decir, o alguien que me va a inculcar cosas para que yo las haga, es alguien que me va a ayudar a descubrir estas cosas que yo necesito como herramientas para poder desenvolverme en la sociedad, ¿sí? Muy bien. Y acá están, por ejemplo, ¿no? Compromisos, ¿sí? Compromisos desde lo pedagógico, ¿no? El operador cuestiona, interroga, rescata aspectos positivos. Yo puedo dentro de la comunidad terapéutica o ver qué persona tiene un talento para algo o qué le gusta hacer y en base a eso se van armando talleres pedagógicos, ¿sí? O talleres para que puedan trabajar en, no sé, en cierta cantidad de días y horarios, pero en base a sus deseos, ¿sí? Que eso es una de las funciones también, el hecho de desarrollar la capacidad que tienen las personas, ¿sí? Muy bien. Acá también habla, ¿no? El hecho de transmitir con claridad, ¿sí? El operador debe transmitir con claridad a sus pacientes o asistidos, y darle herramientas siempre para que ellos puedan sentirse contenidos por ese operador en adicciones. Supónganse, si uno trabaja en una comunidad, siempre es bueno de que haya uno o dos personas para que cuando una persona no pueda trabajar por X razones, ese grupo esté acostumbrado al otro operador, ¿sí? A veces en una comunidad un operador es el único que está, es muy difícil cuando tiene que faltar por alguna razón, ¿sí? Porque acuérdense que estas personas son dependientes y están acostumbradas a que le vayan diciendo lo que hay que hacer, porque en esta comunidad la idea es que vayan recibiendo estas herramientas para su orden, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos el tema del trabajo. Hay dos formas. El estilo interaccional, que es más o menos lo que nosotros estuvimos viendo, y dónde trabaja el operador. El operador se lo digo en dos o tres palabras, que sería en una comunidad terapéutica, en un tratamiento ambulatorio, ¿sí? O en alguna clínica, en algún grupo, supóngase en una clínica, eh, donde hay distintos tratamientos con distintos profesionales, y el operador es una figura más que va a marcar el ritmo de las actividades, ¿no? Acuérdense que ahora tenemos que hacer tal cosa, acuérdense que ahora tenemos que ir a limpiar el patio, acuérdense que ahora tenemos que ir a lavar la ropa, hoy pueden bañarse más temprano. Va a ir marcando el orden, ¿sí? Para que la persona pueda ir cumpliendo y ordenándose, tanto en su vida como dentro de la comunidad, ¿sí? Acá, el trabajo interaccional, ¿sí? Dice, debe hacer de la distancia entre él y el asistido. ¿Qué quiere decir esto de una distancia entre el operador y el asistido? Bueno, tiene que haber una distancia óptima, se llama, ¿sí? No tiene que haber una familiaridad, no tiene que haber una amistad. Las personas que están en la comunidad como en la clínica tienen que entender que el operador no va a ser mi amigo, sino que va a ser alguien que me acompañe. Por eso el operador es el que tiene que tener siempre esa distancia óptima, ¿sí? Yo puedo conmoverme por la historia personal de cada uno, pero no puedo
ponerme a llorar y demás, porque tengo que ser esa persona, ese soporte, ¿no? Donde el otro se va a apoyar cuando necesite, ¿sí? Entonces tiene que estar esta distancia, ¿sí? Muy bien. Y ahí dice, ¿no? Una distancia instrumental, operativa, ¿sí? Que donde se pueda trabajar, ¿sí? Si es un médico, un enfermero, por ejemplo, si va a ponerse a llorar o le va a afectar cada persona que muere, cada niño que está accidentado, etcétera, no podría trabajar. Imagínense en un hospital cómo estos profesionales de la salud están acostumbrados a todos los problemas que van surgiendo durante todo el día. Imagínense si ellos no pudieran hacer esta distancia óptima, ¿sí? Y ya vamos terminando, ¿no? Y después, ¿dónde trabajan? ¿Sí? Una de las cosas a tener en cuenta es esto. Si yo soy una persona que no soy religiosa, pero soy una persona que estoy trabajando dentro de una comunidad terapéutica y está dentro de lo que es la iglesia, tanto sea católica como evangélica o cualquier credo, si la iglesia, si la comunidad dice, bueno, a las 3 de la tarde vamos a tener la misa, o después de comer vamos a rezar el rosario, o vamos a bendecir, el operador tiene que adaptarse al lugar de trabajo, ¿sí? Esto se lo digo por experiencia, en el sentido de que uno tiene que adaptarse a la normativa del espacio donde uno trabaja, ¿sí? Del lugar donde uno está trabajando, y donde tiene que tratar de que los mismos asistidos, podríamos decir, las mismas personas que están en la rehabilitación, puedan ir cumpliendo eh, todas las normas de la casa. Bueno, entonces el operador es el que tiene que ser el ejemplo en este caso de cumplir estas normas, ¿sí? Y acá que dice, hacer referencia a la estructura, ¿sí? Del tiempo y del espacio, ¿sí? El operador, en este caso, tiene que marcar el ritmo, como yo le venía diciendo, pero tiene que ayudarlo con su propio ejemplo, ¿sí? Muy bien. Después, ¿qué dice acá? En este sentido, el marco que tiene la comunidad terapéutica, por ejemplo, los elementos que la integran, configuran una microcultura, ¿no? Yo estaba diciendo que hay una estructura dentro. Bueno, hay una cultura propia. Supónganse una persona que entra en un mes X, ya hay una comunidad que está transitando su tratamiento. Ya hay una cultura propia dentro de esta comunidad. Ya hay un grupo de contención que lo recibe, ¿sí? El operador debe ser un elemento dinámico dentro de ese marco, dentro de esa estructura. El operador se tiene que saber adaptar, ¿no?, a los cambios que pueden pasar cuando una persona ingresa, cuando uno egresa, ¿sí? Muy bien. También dice, es parte del papel del operador dinamizar un estilo de convivencia donde los residentes se sientan protegidos y expuestos a la vez, protegidos de las actitudes de incomprensión o falta de contención, de todo lo que se les genera en este marco, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? El operador es el que tiene que estar atento, tiene que estar presente. La persona tiene que sentirse libre, la que está dentro de la comunidad terapéutica, ¿sí? Donde pueda sentirse contenido, pero que también pueda expresarse, donde pueda relacionarse con sus sentimientos, con su interioridad y con su exterioridad, ¿sí? Por eso, al principio de esta clase, que es la primera, yo les decía, el operador, ¿sí?, es esa persona que hace de soporte, hace de guía, hace de reloj, podríamos decir, porque está marcando el tiempo, está marcando el horario, está marcando lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Porque ustedes imagínense si en una fábrica no hubiera operarios, no se hiciera nada. Bueno, en una comunidad terapéutica o en un tratamiento con adicciones necesitamos una persona que nos marque el camino, que nos diga qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, por dónde vamos bien, qué hay que corregir, ¿se entiende? Poner el cuerpo. Esperen un segundito que dice acá, ¿no? Poner el cuerpo. Por eso nosotros decimos, el operador pone el cuerpo, en el sentido de que es la misma persona del operador
el que va a estar dando soporte a todas estas actividades donde los residentes puedan transitar. Supónganse que hay una persona que además tiene depresión, que además no sabe cómo relacionarse con los otros. Bueno, el operador es el que tiene que saber llevar también a esa persona al grupo. ¿Sí? Tiene que ir buscando la forma para que todos formen parte de una sola comunidad. ¿Sí? Muy bien. Modelo de convivencia. Saben que en otra capacitación que nosotros damos, se le llama, cuando trabajamos con niños con autismo, se llaman terapeutas de convivencia. Bueno, acá el operador es un modelo de convivencia. Se convierte, como dice acá el texto, en una herramienta donde los residentes, al observarlo, cómo se relaciona, cómo él interactúa con otros y demás, ellos van aprendiendo esa forma de relacionarse. Por eso es muy importante la forma que el operador socioterapéutico se vista, la forma de cómo se relacione, en lo afectivo. ¿Sí? Yo puedo tener una forma de relacionarme desafortunado, por ejemplo, porque me puedo enamorar de uno de mis pacientes o pacientas, ¿sí? Y eso corta el tratamiento. ¿Sí? Yo tengo que tener siempre esta distancia óptima, porque entonces voy a poder enseñar con mi forma de ser y mi forma de interactuar a relacionarme con los otros. Muy bien. Y acá lo último que dice es, como toda estructura altamente normativa, la comunidad terapéutica tiende rigidizarse, es como que siempre se va a hacer muy rígida, ¿no? Una estructura. Rebelarse contra su propia estructura. Por tal motivo es necesario que el operador sea el agente interventor. Siempre el operador es el que va a estar ahí manteniendo un equilibrio. ¿Se entiende? Que tenga un equilibrio entre una estructura, porque las estructuras también pueden ser flexibles. ¿Sí? Hoy no vamos a hacer taller, porque uno de los chicos está lastimado y la idea es que estemos todos juntos, etc. Siempre puede ser flexible. Así que bueno, muy bien. Terminamos la primera clase, nos vemos la segunda clase. Es muy intenso esta capacitación porque son muchas adicciones y la vamos a ir desarrollando, y todo esto, lo que es la figura y el rol y la función del operador, la vamos a ir viendo en cada uno de los tipos de adicciones.